El programa que estás a punto de escuchar te presenta un salto temporal importante. Abarcaremos 18 años de historia de la República en los que la derrota, el caos, la prepotencia y lo nunca visto formarán parte de nuestro relato. Por supuesto, seguirá este proceso en el que poco a poco Roma se va a hacer con el control de la península itálica. Conoceremos nuevos enemigos y nos enfrentaremos a viejos conocidos. Hoy, en Roma Eterna, conocerás lo peor de la prepotencia romana y lo mejor que nos pueden ofrecer valores como la valentía y la humildad. Y también seremos testigos de un evento que no te voy a revelar todavía, pero que nunca antes había pasado en la historia de Roma. Así que coge algo para protegerte de las pedradas y comenzamos. Programa 40. 40 programas llevamos ya y estamos todavía en el año 431, con los cartagineses asomando la patita en Sicilia. Todavía quedan muchos años para que sean parte importante de nuestra historia, pero me pareció bien ponerlo porque así tenemos un contexto general de lo que estaba pasando durante esos años en otros lugares que no fueran Roma. Por ejemplo, ese mismo año, el 431 a.C., comenzaba la Guerra del Peloponeso, ese conflicto que enfrentó a la Liga de Delos y a la Liga del Peloponeso, Esparta y Atenas en su máximo esplendor, siglo V. Roma estaba peleando por hacerse un hueco todavía en la península itálica y en Atenas estaban ya en lo más alto. Me gusta contextualizar la época, no solo Roma, sino el resto del mundo, porque así podemos hacernos imágenes mentales mucho más sencillas. Por ejemplo, si yo te digo 431 no te suena de nada, pero si te digo 431, Guerra del Peloponeso, Pericles, Alcibíades, personajes como Lisandro, Arquídamo II, vas a poco hacerte una imagen de dónde estamos, de la época en la que estamos. Pero en nuestra historia, la historia de Roma, todavía tenemos a una joven república que no tiene ni un siglo de antigüedad y que se está dando de tortas continuamente con sus vecinos. Así que hoy voy a dar un salto de varios años, como te decía en la introducción, y empezaremos saltando del 431, donde habíamos dejado el anterior, al 426, porque en esos años no pasó nada especialmente reseñable. Salvo como curiosidad, en el año 428, el bicho que mató a Lars Tolumnio, Aulo Cornelio Coso, llegó a cónsul. Y en el 427, llegó al consulado Cayo Servilio Ahala. ¿Qué dices? Vaya, ¿no estaba exiliado? Bueno, parece que volvió. Y empezamos en el 426. Ese año se eligieron tribunos militares con poder consular a Titio Quincio Peno, Cayo Furio, Marco Postumio y Aulo Cornelio Coso, al que ya se le ha quedado el apelativo de El Bicho. Roma está de uñas otra vez con Veyes. Vuelve la guerra. Así que tenemos que organizarnos. Tenemos un problema. Cuando tienes 4 jefes, puede darse el caso de que sea un poco complicado ir a una. Un líder para cada frente está bien, pero cuando tienes 4 para un único frente, puede ser el caos. Y aquí Roma comprobó de primera mano que si los 4 no se iban bien, si los 4 no miran en la misma dirección, esto se va a pique. Porque cada uno seguía su propio plan, cada uno hacía lo que le daba la gana. Órdenes contradictorias, uno decía una cosa, otro otra, y pasó pues lo que tenía que pasar. Los de Veyes se aprovecharon, atacaron en el momento apropiado, y los romanos, que tenían un ejército dividido, unos decían que al ataque, otros decían que retirada, pues la derrota romana fue estrepitosa, sin paliativos, fue un desastre. Cuando esta noticia llegó a Roma, la gente descargó su rabia contra los tribunos y reclamaron un dictador, un único mando que vengara la derrota sufrida por culpa del descontrol de los tribunos militares. No hay nada como el caos para que la gente te pida un mando único. Pero alto ahí, porque tenemos un problema de tipo procedimental. Hasta ahora nos habían dicho que un dictador solo podía ser nombrado por un cónsul, y nombrar un dictador así por las bravas quizá molestaría a los dioses. Debemos consultar a los augures, vamos a pedirles permiso a ver qué pasa. Los augures, posiblemente bien motivados para que no hubiera problemas,
dieron su aprobación y Aulo Cornelio Coso nombró dictador a Mamerco Emilio. Y este, como es de bien nacido ser agradecido, nombró Magister Equitum a Aulo Cornelio Coso. Una mano lava la otra. Mientras Roma arreglaba el desaguisado de haber elegido 4 tribunos consulares que no sabían trabajar en equipo, los de Veyes se habían venido arribísima con el triunfo. Pero arribísima. Y lo que hicieron fue enviar embajadores a recorrer todos los pueblos de Etruria, básicamente para chulearse, para hacerse los chulos, a informar de que habían derrotado a 3 generales romanos en una sola batalla, ya que uno de los 4 se quedó en la ciudad, solo fueron al combate 3. Estos embajadores de Veyes no iban buscando una alianza de pueblos etruscos contra Roma. Quizá habría sido un buen momento, pero aún así muchos voluntarios etruscos se alistaron. Y de todos los pueblos etruscos, solo uno decidió dar el salto y aliarse con Veyes contra Roma, y ese fue Fidenas, que decidió romper los pactos y reemprender la guerra contra los romanos. Los colonos romanos que había en Fidenas fueron asesinados y el dúo Veyes-Fidenas decidió que el centro de las operaciones bélicas fuese la ciudad de Fidenas por estar más cerca de Roma. Así que todo el ejército fue marchando desde Veyes, cruzó el Tíber y se trasladó a Fidenas. En Roma cundió el pánico. ¡Ay, dioses míos! Que esta vez nos hunden el pecho, se escuchaba por la calle. Y en esas llegó el ejército que había perdido, que había sido derrotado, y se estableció un campamento militar delante de la Puerta Colina. Se colocaron soldados en los muros, se suspendieron las actividades del foro, las tiendas fueron cerradas y la ciudad se preparó para una guerra que no pintaba nada bien. La ciudad se convirtió en un campamento militar. Entonces, el dictador Mamerco Emilio, viendo que la moral ciudadana estaba por los suelos, envió pregoneros por todos los barrios de la ciudad para anunciar que convocaba al pueblo en asamblea. Cuando todos estuvieron reunidos en el foro, el dictador habló. «Ciudadanos de Roma, ¿qué os pasa? ¿Por qué andáis con el alma en vilo y la cabeza agachada? ¿Una derrota significa el fin? ¿Un pequeño revés y ya nos venimos abajo? La derrota sufrida ante los veyentes no fue culpa ni del valor del enemigo ni de la cobardía de nuestros hombres, sino a la falta de entendimiento de los generales. ¿Por qué tembláis ante ellos? ¿Por qué tembláis ante los veyentes? 6 veces les hemos vencido. 6. ¡6! ¿Y ante Fidenas? Por el padre Marte, si casi la hemos tomado más veces que ocasiones la hemos atacado. Por Dios. Seamos serios. Son nuestros enemigos de siempre. Los mismos que llevan años provocándonos. Tienen la misma fuerza, el mismo valor y las mismas armas. Y ya les hemos derrotado antes. ¿Y nosotros? Nosotros también somos los mismos. Ya hemos aplastado antes a los ejércitos de Veyes y Fidenas. Tenemos gente como Cornelio Coso, el mismo que mató al rey de Veyes Lars Tolumnio cuando era tribuno militar. El mismo que llevó sus despojos al templo de Júpiter Feretrio. Romanos, empuñad las armas y tened bien presente que en nuestro haber tenemos la victoria, la gloria y los despojos de nuestros enemigos. Y ellos el crimen. El crimen por haber dado muerte a nuestros embajadores, asesinado a nuestros colonos y violado la paz. Marcharemos y venceremos. Estoy convencido de que en cuanto estemos frente a frente, no les va a durar mucho esa alegría. El dictador se puso en marcha y el ejército romano acampó cerca de Fidenas, cubierto a la derecha por las montañas y a la izquierda por el Tíber. Y ordenó al legado Tito Quincio que tomara posición a la espalda del enemigo en un lugar elevado y que se escondiera. Al día siguiente, cuando los etruscos sacaron sus tropas en formación de combate, llenas de moral por la victoria, y tras cerciorarse de que Tito Quincio había tomado la posición solicitada, ordenó el avance de las líneas de infantería romanas a paso ligero. Habló después con su Magister Equitum, Aulo Cornelio Coso, y le dijo: «Aulo, la caballería se mantendrá a la espera de mi señal.
Cuando te la dé, ataca sin piedad, como el día que mataste al rey de Velles. Los soldados romanos avanzaron con un empuje tremendo, estaban encendidos de odio, insultaban a los de Fidenas, les llamaban impíos, violadores de treguas, llamaban también impíos a los de Velles, todo esto mientras peleaban y hacían retroceder al enemigo. Los romanos estaban a punto de aplastar a los enemigos cuando se produjo algo que nadie esperaba. De repente las puertas de la ciudad de Fidenas se abrieron y de ellas salió un ejército como hasta entonces no se había visto ni oído nunca. Una enorme multitud de soldados armada con fuego. ¡Fuego! Cientos de antorchas y teas encendidas corrían a toda velocidad contra los soldados romanos, con un furor que hizo cundir el pánico entre el ejército. En ese momento el dictador hizo la señal a su Magister Equitum y después mandó enviar orden a Tito Quincio de que atacara por la retaguardia. Y tras hacer esto, se dedicó él mismo a animar a sus soldados acudiendo al ala izquierda, que había retrocedido aterrorizada por las llamas. Más que una batalla, eso parecía un incendio, lleno de humo, gritos, llamas, y entre todo ese caos se podía escuchar la voz del dictador. ¿Vais a retroceder, vencidos por el humo como un enjambre de abejas, ante un enemigo desarmado? ¿No apagáis esas llamas con las armas? ¡Vamos! Pensad en el nombre de Roma y en el valor de vuestros padres y vuestro, y haced que este incendio se vuelva contra la ciudad enemiga, y con sus llamas destruid Fidenas. Os lo piden la sangre de vuestros legados y vuestros confines devastados. Las líneas romanas se recomponen y ambos frentes se arman de llamas. En medio de todo esto, Aulo Cornelio Coso ordena que les quiten los bocados a los caballos y él, a la cabeza de los jinetes, se lanza en medio de las llamas montando su caballo sin bridas, seguido por los demás jinetes que hacen lo mismo. La polvareda que se levanta mezclada con el humo no deja ver nada, ni hombres ni monturas, nada. Pero los caballos, como un cuchillo en la mantequilla, causan estragos por donde pasan. Y en ese momento llegan por la retaguardia Tito Quincio y sus tropas. Viéndose sin salida, cercados por ambos frentes, los vellentes y los fidenates intentan huir, pero en su huida, al reinar el desconcierto, acaban cayendo en su mayoría en manos romanas. Muchos acaban degollados a las orillas del Tíber, a otros se los llevan los remolinos del río, y solo unos pocos consiguen nadar y llegar hasta el otro lado. Fidenas es tomada por las armas, y la ciudad y el campamento son entregados al pillaje. Al día siguiente, después de sortear entre cada jinete y cada centurión un prisionero y 2 para los más valientes, se vendió en subasta a todos los demás, y el dictador, victorioso y cargado de botín, volvió en triunfo a Roma. En Roma hizo dimitir de su puesto al Magister Equitum y él mismo después dimitió a los 15 días de haber asumido el mando. En esta batalla también nos cuenta Tito Livio que hay algunos analistas que dicen que hubo combate naval contra los de Fidenas. Por el río, claro. Pero es que el río no tenía ni en tiempo de esas guerras ni en tiempos de Livio anchura suficiente, y el mismo Tito Livio educadamente les llamó flipados. Porque de haber habido algún choque naval habrían sido 4 barcas intentando impedir que se cruzara el río. Imagínate cómo de flipado debes de ser para que Tito Livio te llame flipado. Tras esta espectacular victoria, porque el tema del fuego, el humo, el caos es digno de una película, entramos ya en el año 423 y este año son elegidos cónsules Cayo Sempronio Atratino, quédate con este nombre, y Quinto Fabio Bibulano. Este año sucedió algo interesante fuera de Roma, ya sabes que a mí me gusta, si pasa algo fuera, decirlo, y es que ese año la ciudad de Capua fue tomada por los samnitas. Tito Livio nos dice que por aquel entonces la ciudad se llamaba Volturno y que fueron los samnitas quienes la rebautizaron y la llamaron Capua. Los samnitas serán importantes dentro de no mucho tiempo. Se hicieron con la ciudad engañando a los etruscos. Los etruscos cuentan que dejaron entrar a los samnitas ya cansados de pelear, dijeron, bueno, vamos a compartirla con vosotros, vamos a vivir en paz juntos. Y durante la noche los samnitas
mataron a los colonos etruscos y a los antiguos habitantes de la ciudad, consiguiendo hacerse con ella a traición. Mientras todo esto pasaba en el sur, en la ciudad de Roma todo iba bien. La victoria del año anterior había llenado de orgullo las calles, pero rápidamente se torcieron las cosas. Ya sabes tú que en Roma la alegría no dura mucho. Otra vez los volscos estaban afilando armas. Los embajadores latinos y hérnicos informaron de que nunca hasta entonces habían visto a los volscos tan ansiosos por atacar. Le tocó preparar la campaña al cónsul Cayo Sempronio. Y bueno, digamos que tanto él como los patricios se pasaron de sobrados. Él estaba confiado en la suerte de Roma, creía que la guerra estaba ganada antes de pisar el campo de batalla. Roma victoriosa, Roma inmortal, Roma aeterna, Roma, vamos, solo con pronunciar el nombre de Roma los enemigos se debían caer de rodillas ante ella. Así que se comportó de una manera temeraria y muy descuidada, hasta el extremo de que había más disciplina romana en el ejército volsco que en el de Roma. ¿Y qué pasó cuando el ejército de Sempronio se enfrentó a los volscos? Desastre. Desastre. Ya van dos. Porque si te comportas como los ejércitos romanos que aparecen en los cómics de Asterix y Obelix, ¿qué puede suceder? Que te acaricien la cara a gran velocidad. Es lo que puede suceder. Sempronio fue a la batalla de entrada sin dejar reservas que reforzasen las líneas y sin situar bien la caballería. Los enemigos, crecidos ante el descontrol de las filas romanas, atacaron como bestias sedientas de sangre, y los romanos no pudieron hacer otra cosa que defenderse como pudieron. Los volscos presionaban más, más y más y más, y los romanos, en lugar de huir, iban muriendo en sus puestos, se estaban defendiendo. Es como cuando te empiezan a pegar collejas y tú lo único que aciertas a hacer es taparte con los brazos para intentar evitar las hostias, pero no acabas de hacer nada, ni huyes ni atacas. El cónsul increpaba y a la vez alentaba como podía a sus tropas, pero todo era en vano. Su autoridad no servía de nada, y la dignidad de su cargo es que nunca la ejerció. Las tropas romanas se replegaron por todas partes, se abandonaron las enseñas, estuvieron a punto de ser rodeados, y en ese momento, en el momento en el cual el ejército romano estaba en su punto crítico de deshacerse por completo, apareció Sexto Tempanio, un decurión, un suboficial de caballería que mandaba 10 hombres, y salvó a todo el ejército romano. Se adelanta llevando su lanza en alto, recibiendo el clamor de sus compañeros que le siguen en su avance. Todos se cubren con los pequeños escudos que llevan los jinetes, eran de apenas unos 70 centímetros de diámetro, y se dirigen allá donde las tropas romanas lo estaban pasando peor. Poco a poco las líneas romanas se fueron recomponiendo, pero los volscos se dieron cuenta y el general enemigo ordenó aislar a esos soldados del resto del ejército para que no pudieran ayudarse. La batalla entonces se divide en dos frentes. Por un lado, los volscos contienen al cónsul y a su ejército, y por otro, Tempanio y sus jinetes están intentando llegar al ejército del cónsul, pero no pueden porque están siendo bloqueados. Lo que tienen que hacer es ocupar un pequeño montículo y protegerse, como si fueran un erizo, con los escudos y las lanzas, de los ataques enemigos. Formaron un círculo e intentaron devolver golpe con golpe. Las fuerzas del cónsul seguían resistiendo, y así, con esos dos frentes en combate, se llegó a la noche. Se interrumpió el combate y la jornada acabó sin ningún vencedor. Eso sí, al retirarse, ambos ejércitos pensaban que habían perdido. Y como pensaban que habían perdido, abandonaron a los heridos y gran parte de su equipo, y tanto volscos como el ejército del cónsul y el mismo cónsul dijeron «hasta luego» y se retiraron del campo de batalla. Pero mientras todo esto pasaba, Tempanio seguía ocupando su puesto, seguía en ese montículo en formación, protegiéndose de lo que pudiera pasar, porque él se esperaba una emboscada, una celada nocturna. No se fiaba de nadie, y hacía bien, porque en estos tiempos no te puedes fiar de nadie. Pero llegó el amanecer, no pasó nada. Asomaron la cabeza, dijeron a ver. Ordenó Tempanio entonces un reconocimiento y comprobó que el campamento volsco había sido abandonado, solo quedaban los heridos. Esto le llenó de alegría, dijo «¡Vamos, que hemos vencido!». Hizo bajar a sus compañeros del montículo
Y todos felices y celebrando, fueron al campamento romano y descubrieron que también estaba abandonado. Yo me imagino en ese momento a Sexto Tempanio diciendo: no entiendo nada. ¿Dónde está el cónsul? ¿Dónde estás? Sin saber dónde diablos estaba el cónsul Sempronio, coge a los heridos y cargando con ellos se dirige a Roma por el camino más corto antes de que los volscos volvieran a rematar la faena. En esta época las noticias parece ser que son más rápidas que las piernas de los soldados. Debe haber un internet o algo que hace que las noticias circulen súper rápido. Y en Roma se recibieron con dolor los detalles de la batalla y del abandono del campamento. El pánico y el llanto se adueñaron de Roma. El duelo fue tanto público como privado. El cónsul que se había quedado en la ciudad, Fabio, puso guardias en las puertas esperándose lo peor, y al cabo de unas horas fueron avistados unos jinetes a lo lejos. Todos aguantaron la respiración un momento, a ver si iban a ser los volscos, pero no. Cuando se fueron acercando se les reconoció como soldados romanos y su llegada fue una explosión de alegría. Se les recibió entre vítores, aplausos, la gente corriendo. La caballería ha vuelto, la caballería ha vuelto. Padres, madres, hijas, hijos, esposas corren a abrazarse con los suyos. Pero sabemos que Roma es una ciudad complicada, una ciudad en la que impera la ley del barrio. Abrazo pa'l amigo, navajazo pa'l enemigo. Así que los tribunos de la plebe no perdieron el tiempo y convocaron la asamblea con el fin de depurar responsabilidades de lo ocurrido, cargando contra el fugado, no sabemos si vivo, cónsul Sempronio. Se convocó la asamblea y los tribunos acusaron de traición al cónsul Sempronio y de entregar a la muerte a sus soldados para abandonar vergonzosamente el campamento después. El tribuno Cayo Junio mandó llamar a Tempanio, el héroe del momento, todavía herido, todavía sucio de haber vuelto, no perdieron tiempo, y le dijo: Sexto Tempanio, yo te pregunto si en tu opinión el cónsul Cayo Sempronio entabló el combate a su debido tiempo, o aseguró las líneas con fuerzas de reserva, o cumplió en alguna medida con el deber de un buen cónsul, y si tú, una vez vencidas las legiones romanas, resolviste por ti mismo que la caballería echase pie a tierra y restableciste el combate. Si después, cuando se te cortó el paso hacia nuestras líneas a ti y a tus jinetes, acudió el cónsul personalmente en tu ayuda o te envió apoyo. Si al día siguiente contaste con alguna ayuda en alguna parte, o tú y tu cohorte os abristeis paso hasta vuestro campamento a base de valor, si es que encontrasteis en el campamento algún cónsul, algún ejército, o el campamento desierto y los soldados heridos abandonados. De acuerdo con tu valor y tu lealtad, lo único que ha mantenido en pie a la República en esta guerra, esto es lo que debes decir hoy. Y por último, y lo más importante, ¿dónde está Cayo Sempronio? ¿Dónde están nuestras legiones? Si has sido tú abandonado, o abandonaste al cónsul y al ejército. Si somos, en resumidas cuentas, vencidos o vencedores. En pocas palabras, Cayo Junio le dijo a Sexto Tempanio: canta, pajarito, canta, porque le tenemos muchas ganas al cónsul. Esto es una comisión de investigación en toda regla. Querían saber los detalles. Querían saber qué había pasado. Querían que lo aclarase. Era el único testigo así visible que había. Tempanio, a pesar de tener en sus manos el poder de destrozar al cónsul, porque recordemos que Cayo Sempronio Atratino efectivamente huyó, efectivamente fue negligente, y efectivamente fue él, Tempanio, quien salvó al ejército, no hizo nada de eso. No es un soldado quien tiene que hacer un juicio de valor sobre su general, sino que ya lo había hecho el pueblo romano al elegirlo cónsul. No me preguntéis sobre resoluciones de un general o cualidades de un cónsul. Yo solo puedo contar lo que he visto. Y lo que vi, antes de perder el contacto con el ejército, fue al cónsul batiéndose en primera línea, dando ánimos, moviéndose entre enseñas romanas y dardos enemigos. El combate se alargó hasta la noche,
y yo me mantuve con los jinetes en una posición segura para evitar cualquier emboscada. Imagino que el cónsul habrá hecho lo mismo con el resto del ejército, con tal de salvaguardar sus vidas. Su ubicación no os la puedo decir. Por favor, dejad que me retire, pues estoy agotado. Sexto Tempanio se retiró entre aplausos por su modestia y su valor, pero mientras esto pasaba, se empezaron a escuchar gritos por Roma. ¡No está muerto! ¡El cónsul sigue vivo! ¡Sempronio vive! ¡La lucha sigue! ¡Vendo Opel Corsa! Cayo Sempronio estaba vivo y su ejército estaba a las afueras de la ciudad. Habían seguido la vía Labicana y estaban cerca de la Puerta Esquilina, al sudeste de la ciudad. Como curiosidad, el recorrido de esta calzada, la vía Labicana, se reconstruyó en el siglo XIX y actualmente la vía Labicana es una calle que va a parar al Coliseo. Así como dato. Fueron recogidos los heridos y llevados a la ciudad y el cónsul hizo su entrada en Roma, deshaciéndose en elogios hacia Tempanio, quizá con el fin de minimizar sus errores. No hay nada mejor que potenciar un evento para minimizar el otro, y quizá pensó, bueno, voy a ensalzar a Tempanio para que la gente se olvide. Pero no le iba a salir bien la jugada. Al año siguiente, en el 422, dicen que ese año se eligieron tribunos consulares para evitar el mal rollo que había con los cónsules, por la actuación lamentable de Sempronio, y ese año, Sexto Tempanio, por su heroicidad, fue elegido tribuno de la plebe. Otro tribuno de la plebe, un tal Lucio Hortensio, demandó a Cayo Sempronio, pero sus colegas evitaron que prosperase. En el 422, Sempronio, te has librado, pero no te vayas muy lejos, porque ya llegará tu hora. Y pasamos al año 421. En este programa estoy poniendo la directa a base de bien porque, según las fuentes, durante estos años pasaron pocos eventos, poca chicha. Así que pasaremos rápidamente por un periodo de bastantes años en el programa de hoy para avanzar en la trama y que no sea esto muy pesado. En el 421 se propuso duplicar el número de cuestores. La cuestura era una magistratura menor que fue cambiando de funciones a lo largo de la historia, tal y como te conté en el programa del Cursus Honorum. Al principio eran jueces encargados de los casos de asesinato y de insurrección o traición, y acabaron convirtiéndose en administradores del tesoro público. Como curiosidad, fuera de la trama ya, en Italia, aún hoy en día, los cuestores siguen teniendo relación con esas primeras funciones policiales judiciales. Las comisarías de la Polizia di Stato, la Policía Nacional Italiana, no confundirla con los Carabinieri o la Guardia de Finanza, se llaman questuras, y el cargo del jefe provincial de la policía es el de questor. Me encanta comentar estas cosas aunque no tengan nada que ver con la trama, pero es curioso cómo la historia sigue viva aunque haya habido modificaciones. La propuesta de los cónsules era duplicar el número de questores para que hubiera 2 questores en la ciudad y otros 2 questores que asistiesen a los cónsules en asuntos militares. Volvemos a ver otra vez cómo la ciudad exige cada vez más gente para llevar los asuntos. La ciudad crece, los intereses crecen, los objetivos se multiplican y hace falta personal para poder llevarlo a cabo. Como era una magistratura patricia en ese momento, el Senado rápidamente dijo, me sirve. ¿Quieres duplicarlo? ¿Quieres 4? No, te pongo 27 si hace falta. Votó a favor porque, claro, 4 serían 2 patricios más ocupando cargos administrativos de la ciudad. Los tribunos de la plebe dijeron un momento, y pidieron que los 4 fueran plebeyos. Los patricios en ese momento dijeron que lo más justo sería, puestos a regatear, hacer como con los tribunos militares, con poderes de cónsul, hacer que los 4 los elija la gente, ya fueran patricios o plebeyos, y así, pues oye, que la gente elija y ya está. Los tribunos de la plebe dijeron que no, y se dedicaron a partir de entonces a vetarlo todo. Ley sobre tal, nada, veto. Buenos días in the morning, veto. ¿Te apetece comer? Veto, todo. Y así estuvieron gran parte del año peleados y vetándose. La política romana paralizada de tal modo que acabó el tiempo de mandato de los tribunos consulares y se pasó al interregno en el año 420. Porque, como lo estaban vetando todo, vetaron hasta la elección de cónsules. Es increíble el poder de paralizar Roma que tenían los tribunos de la plebe según nos cuentan.
La cosa siguió así, entrando ya en el 420, hasta que un día a un señor llamado Lucio Papirio Mugilano, que había sido elegido interrex, se le hincharon las narices, se levantó en el Senado y dijo: «Pero vamos a ver, ¿queréis dejar de comportaros como críos? ¿No veis que con vuestra actitud estáis dejando al Estado abandonado? Suerte tenemos de la tregua con Vélez y que los ecuos no se atrevan a atacarnos. ¿Por qué no cedéis todos un poco, solo un poco, y encontráis una vía intermedia por el bien común? Patricios, dejad que se nombren tribunos consulares en lugar de cónsules, y tribunos, dejad, por los dioses, de vetarlo todo, especialmente la elección de los 4 cuestores libremente por sufragio del pueblo. Es que ya está bien, que ya aburrís con tanto veto y tanta pelea unos y otros. Somos los más altos representantes del Estado, debería daros vergüenza. Si nos atacasen ahora, no tendríamos ni generales. Vergüenza para vuestras casas, vergüenza». Un discurso duro, un discurso que apelaba a la vergüenza, al orgullo de patricios como tribunos de la plebe, un discurso muy actual, que se le podría decir a políticos de varios países, y, sea como fuere, calmó los ánimos, todos cedieron, pero el resultado fue cuanto menos divertido. Porque primero se celebraron los comicios para elegir tribunos militares con poder consular, y aquí los tribunos de la plebe se van a llevar una bofetada, porque fueron elegidos todos patricios, todos. Lucio Quincio Cincinato, Lucio Furio Medulino, Marco Manlio y Aulo Sempronio Atratino, primo del cónsul, que todavía estaba disimulando, no haciendo mucho ruido, para que no le cayera un yunque de 56 toneladas en la cabeza. Pues este último, Aulo Sempronio, presidió después la elección a cuestores, porque claro, cedieron unos y cedieron otros. Entonces, este último presidió las elecciones a cuestores, y de entre los candidatos había 2, que eran, uno, un hijo de un tribuno de la plebe, y el otro, hermano de otro tribuno de la plebe. Pero nada, ni su influencia, ni el apoyo electoral familiar, nada, no sirvió de nada. Todos los cuestores elegidos fueron patricios, segunda bofetada a los tribunos de la plebe. Esto les enfureció, por supuesto, pero ¿cómo? ¿Por qué nos siguen rechazando los nuestros? ¿Por qué no nos votan? Es que ni siquiera nos eligen como cuestores. ¿De qué sirve que luchemos por ellos? Entraron en una furia ciega y, cuando no eres capaz de reconocer que has hecho algo mal y te quieres aferrar a lo que sea, algo que también pasa actualmente, jugaron la carta del fraude electoral. Si no nos votan los nuestros, solo puede significar que hay fraude. Acusaron de fraude al presidente de los comicios, a Aulo Sempronio Atratino, y este les despachó rápido diciendo que se dejasen de tonterías, que de fraude nada. Me parece muy bien que queráis aferraros a lo que buenamente podáis, pero dejaos de chorradas. Aquí no ha habido fraude. Si la gente nos vota es porque sois lamentables como tribunos de la plebe y no hacéis más que bloquear al Estado con vuestras pataletas. Y además, soy tribuno militar con poder consular. Eso significa que soy intocable. Así que lo siento mucho, tribunos, pero a llorar a la llorería. Pero adivina quién no era ya cónsul y no era ya intocable. El primo. Cayo Sempronio Atratino, el que abandonó el campamento. Así que los tribunos lo vieron clarísimo. Los tribunos dijeron: vamos allá, esta es la nuestra, vamos a denunciar a Cayo por la ignominiosa guerra contra los volscos. Alguien tenía que salir denunciado por todo esto, y fue Cayo el elegido para que los tribunos de la plebe descargaran su ira. Pero realmente los tribunos de la plebe no querían hacer caer a Cayo Sempronio, no querían un juicio que le condenase, no. Porque a la vez que presentaron la demanda contra Cayo Sempronio, presentaron una moción sobre el reparto de tierras. Cayo Sempronio, susto o muerte. O apoyas en el Senado nuestro reparto de tierras, o la denuncia va a seguir adelante, y vas a ser condenado por negligente. Lo tienes todo en contra. Tú mismo. Una jugada hábil de los tribunos, sin duda. Para apretar las tuercas, una jugada bastante interesante, muy House of Cards todo. Pero Cayo Sempronio no cayó en la trampa. Cayo Sempronio no cedió al chantaje y prefirió ser juzgado. Dijo: venga, vamos allá. Hemos venido a jugar. Y además, como si fuera una película americana, decidió defenderse él mismo. No ganó el caso, pero no le fue del todo mal, ya que solo tuvo que pagar una multa económica y ya está.
Tanto escándalo, tanto alboroto, tanto chantaje, tanto cloacas del Estado para nada. Cambiamos de año y vamos al año 419. Ese año se eligieron tribunos militares con poder consular y casi hay una revuelta de esclavos. Los esclavos se conjuraron para incendiar Roma en diferentes puntos de la ciudad, para así aprovechar, mientras la gente estuviera intentando sofocar los incendios, ocupar armados la ciudadela y el Capitolio. La conjura fue desarticulada porque 2 esclavos delataron al resto, y estos 2 delatores fueron recompensados con muchísimo dinero en metálico y con la libertad. Es el segundo intento de rebelión de esclavos que vemos. En el 501-500 ya vimos otro, y esta vez pretendían hacerse con el control de la ciudad, hacer que el resto de esclavos se les unieran, matar a todos los patronos y apoderarse de las mujeres y las riquezas. La próxima vez que veamos algo parecido será en el año 259 a.C., momento en el que se rebelaron 3.000 esclavos. Cuando lleguemos al 259 todavía nos quedará mucho tiempo hasta llegar a las guerras serviles, a las famosas guerras serviles, y hablaremos de, llegado el momento, Espartaco y todo eso. Todo lo vamos a tocar Roma Eterna mientras me quede voz y me queden energías. Tienes Roma Eterna hasta el final. Roma todavía se estaba recuperando de esa rebelión, de ese intento de rebelión esclava, cuando llegaron noticias de que los equos y los labicanos hacían frente común. Lo de los equos era de esperar, total, casi cada año nos pegamos con ellos, pero lo de la ciudad de Labicos pilló por sorpresa. Eran aliados. Así que lo que se hizo fue enviar embajadores, y nos dicen que volvieron a Roma con una respuesta ambigua, que no quedaba claro si se estaban preparando para la guerra o no. Me imagino a los legados romanos llegando y preguntando: oigan, ¿no estarán ustedes preparándose para atacarnos? Y los labicanos diciendo: no, ¿cómo? No, ¿qué va? Así mientras afilan las armas. No, ¿pero qué dices? Madre mía, ¿atacar? ¿Guerra nosotros contra vosotros? Pero qué cosas tenéis los romanos, madre mía, sois la monda. Como todo era muy sospechoso, mucho, el Senado encargó a los tusculanos, a los de la ciudad de Túsculo, que estuvieran atentos por si las cosas guerreras salían de madre. Y así pasamos al año siguiente, al 418, año en el que se eligieron a tribunos militares con poder consular, a Lucio Sergio Fidenate, Marco Papidio Mugilano y Cayo Servilio Ahala, o Axila, como también he leído en otras fuentes. Voy a obviar el hecho de que el asesino de Espurio Melio pase del exilio a tener la más alta magistratura del Estado en 10 años, porque tenemos que ir por partes, una crisis a la vez, por favor, y llegaron embajadores de Túsculo. Los embajadores de Túsculo confirmaron que efectivamente los labicanos estaban poseídos por un sabroso ardor guerrero y se habían unido a los equos. Y todo eso lo sabían porque habían devastado los campos de Túsculo y estaban acampados en el monte Álgido. Las noticias sorprendieron al Senado. ¿Qué ha pachao? Es que no te puedes fiar de nadie ya en el Lacio, madre mía. Tras recuperarse del disgusto, se emitió un Senado consulto. Si querían guerra, la iban a tener, vaya que sí. 2 tribunos se irían a la guerra y otro se quedaría en la ciudad. Y como ya viene siendo tónica en el programa de hoy, Roma es un patio de colegio y los tribunos militares se vuelven a pelear. Y esta vez porque todos querían salir de campaña y veían como indigno, como un insulto, quedarse a administrar la ciudad. Y ya tenemos otra vez el gallinero revuelto. Decían que administrar la ciudad era una tarea ingrata, oscura, y que ellos querían ir a la guerra y conquistar la gloria para Roma. Los senadores estaban alucinando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Escolares o tribunos militares con poder consular? Con perdón a los escolares, que seguramente se comportarían mejor que esta caterva de bestias que eran estos 3. Como nadie se ponía de acuerdo y nadie cedía en nada, dio un paso al frente Quinto Servilio Prisco, un hombre muy respetado en el Senado,
y dijo: «Puesto que no hay respeto a nuestro estamento ni al Estado, la dignidad paterna pondrá fin a este altercado. Mi hijo, sin echarlo a suertes, quedará al frente de Roma. Ojalá los que ansían ir a la guerra pongan más reflexión y entendimiento en dirigirla que en desearla». Y se volvió a sentar. Lucio Sergio y Papilio Mugilano se llevaron un tremendo zasca en todo el hocico y se encargarían de la guerra, mientras que Cayo Servilio, hijo de Quinto Servilio, se quedaría en la ciudad para administrarla. Todavía con las caras seguramente como tomates, acordaron que el reclutamiento no se hiciese a lo loco. No vamos a reclutar a todo el mundo por si acaso. Fueron sacadas a suertes 10 tribus. Fue de estas 10 tribus de donde se alistaron los jóvenes, al frente de los cuales salieron para la guerra los 2 tribunos, Lucio Sergio y Marco Papilio. Si ya los tribunos se habían peleado por querer ir a la guerra, una vez en ella la pelea continuaría. Ese afán de poder que tenían hacía que chocaran en todo. No se ponían de acuerdo en nada. Querían mandar el uno sobre el otro. Si uno decía una cosa, el otro anulaba esa orden y hacía prevalecer la suya. Era todo lamentable. Creo que sería un buen título para el programa de hoy. Lamentable, todo mal. Todo mal. Programa 40. Todo mal. Siguieron discutiendo, siguieron pisándose el uno al otro hasta que tuvieron que llamarle la atención sus propios legados. Señores, a ponerse las pilas. Al final, para evitar llegar a las manos, porque esto de seguir así habría acabado muy mal, se decidió que ejercerían el mando supremo del ejército en días alternos. Un día Lucio Sergio, al día siguiente Marco Papilio y así sucesivamente. Las noticias de este comportamiento llegaron a Roma y cuentan que Quinto Servilio Prisco, el que ya antes les había dado el zascote, pidió a los dioses inmortales que por favor esta desaveniencia entre los tribunos no supusiera una derrota como la sufrida ante Belles, pero a la vez, oliéndose que la ayuda divina quizá no era suficiente y que esto podía acabar no ya mal, sino francamente mal, mal fatal, le dijo a su hijo, el tribuno que se había quedado, que alistase tropas y las mantuviera preparándose porque se venían cositas. Y vaya que si se vinieron cositas. A medida que las tropas romanas se acercaban a los enemigos, las tropas ecuolabicanas retrocedían y se parapetaban en su campamento. Esto hizo crecerse a los romanos, que llegaron ante el campamento enemigo el día que le tocaba mandar a Lucio Sergio. A Lucio Sergio no se le ocurrió que estas retiradas puedan formar parte de una maniobra, de una estratagema, y confiando en que el enemigo estaba realmente aterrorizado ante los romanos, ordenó el asalto. Lo que no sabía Lucio Sergio es que había llevado a sus soldados a caer en una de las trampas más viejas de la historia militar. Los enemigos no se habían retirado por miedo. Habían atraído a los romanos usando la retirada como cebo, y cuando los romanos asaltaron el campamento, desde las pendientes del monte que estaba al lado, apareció el grueso del ejército ecuo y barrió literalmente al ejército romano. Caput. Game over. A esta estrategia me gusta llamarla la estrategia del cuadro de la princesa del Mario 64. En ese juego hay un momento en el que ves el cuadro de la princesa y para meterte en las diferentes fases del juego tienes que entrar en cuadros. Entonces ves el cuadro de la princesa, te lanzas como loco, pero cuando te acercas hay una trampa, caes abajo y ese cuadro se convierte en la cara de Bowser, del malo. Pues así. Fueron sin conocer, porque no conocían, se cegaron y acabaron pagándolo muy caro. Los pocos supervivientes huyeron como pudieron y se refugiaron en el campamento romano, que fue conservado de milagro, a pesar del ataque enemigo. Al día siguiente, bien tempranito, antes de que los ecuos y los labicanos completaran el cerco al campamento que estaban haciendo, los romanos cogieron sus cosas sin hacer ruido y huyeron
por la puerta de atrás. Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, vosotros a la... Lo que estamos viviendo en el programa de hoy es espectacular. Yo no sé si habías leído o habías oído o habías visto tantas derrotas y tantos generales lamentables seguidos en un solo programa, en un solo libro o lo que sea. Pero esto es, vamos, para mear y no echar gota, hablando mal y pronto. Y aún te queda el final, el colofón del programa. Tengo ganas de llegar porque el colofón del programa, madre mía, madre mía. Los generales, legados y lo poco que quedó de consistente del ejército en torno a las enseñas, se dirigió a Túsculo, y los demás, los que estaban desperdigados, se dirigieron a Roma como buenamente pudieron, anunciando una derrota catastrófica, más todavía de lo que se había sufrido. Por suerte, esta vez en Roma las cosas no se habían hecho del todo mal. La decisión de no alistar a todos fue un acierto, porque así se tuvieron tropas disponibles de refresco para armar otro ejército que ya llevaba un tiempo entrenando Cayo Servilio. Y también se hizo un muy buen trabajo para contrarrestar el derrotismo de los que venían desperdigados. No estaba todo perdido. A ver, las cosas están mal, pero es que no estamos tan mal. Solo se había enviado a un ejército, todavía quedaban tropas. Lo que quedaba tras esa derrota estaba en Túsculo, y el enemigo seguía acampado en el mismo sitio, en el Monte Álgido. No venían a Roma, así que tranquilicémonos, vamos a calmarnos. Y para evitar las tonterías vividas anteriormente, el tribuno militar que quedaba en la ciudad, Cayo Servilio Ala, nombró dictador a su padre, Quinto Servilio Prisco, hombre que con esa previsión y esa cordura que había demostrado se ganó una popularidad enorme. A su vez, el dictador nombró Magister Equitum a su hijo. Todo queda en casa, edición Extreme. Marchó a la guerra con un ejército nuevo y fresco, hizo venir a las tropas que había en Túsculo y acampó no muy lejos del enemigo, a unos 3 kilómetros aproximadamente. Para situarnos geográficamente, por si lo quieres buscar en Google Maps o en tu aplicación de mapas favorita, se cree que el Monte Álgido es hoy en día el Monte Artemisio y se encuentra en los Montes Albanos, en el término municipal de Velletri, en Castelli Romani, provincia de Roma, muy cerquita de Roma. El enemigo todavía estaba celebrando la victoria, imagino que todavía estaban en condiciones etílicas un poco lamentables, y confiados al ver venir a los romanos, presentaron batalla sin problema. Los romanos se lanzaron al ataque y consiguieron que su caballería desbaratara la primera línea enemiga. El caos dejado por la carga de caballería fue tal que el dictador lo vio claro. Había que atacar con todo, all in. Dio orden de que avanzasen rápidamente las enseñas de infantería. Cuentan que avanzaron todos los portaestandartes menos uno. Ese, el que vaciló, Quinto Servilio Prisco lo mandó ejecutar. Superado ese pequeño escollo, fue tal el empuje con el que lucharon los romanos que los ecuos y labicanos no pudieron aguantar el ataque y huyeron a su campamento. Los romanos, aprovechando el empuje, les persiguieron y tomaron también el campamento. Los pocos supervivientes corrieron a refugiarse a Labicos. Al día siguiente, las tropas romanas marcharon sobre la ciudad y la tomaron tras rodearla, vencer sus murallas con escalas y saquearla. El dictador volvió a Roma, victorioso, habiendo recuperado el honor del ejército, cargado de botín, y al 8º día tras su nombramiento, dimitió. Y antes de que los tribunos de la plebe dijeran, bueno, ¿y si hablamos del reparto de tierras en este nuevo territorio?, el Senado votó por gran mayoría enviar una colonia a Labicos. 1.500 colonos romanos recibieron en esa zona 2 yugadas cada uno, que son poco más de unas 60 hectáreas. Y ahora seguimos saltando en el tiempo. Estamos en una época en la que hay mucha paja y tenemos que cribar muy bien lo que hay de relleno y lo que hay de chicha para que nos interese. Venga, año 415. Este año se volvieron a elegir tribunos militares con poderes de cónsul, y lo que nos interesa aquí, en este año 415 y en el siguiente, en el 414, es que los bolanos, habitantes de la ciudad de Bolas,
hicieron incursiones en territorio de la ciudad de Labicos, entrando en guerra con los nuevos colonos romanos. Los volanos esperaban recibir apoyo de los ecuos, pero no fue así. Los ecuos dejaron a los volanos con el culo al aire y los romanos asediaron Bolas y conquistaron la ciudad. Podemos decir que los ecuos dejaron en bolas a los habitantes de Bolas. Y pasamos al año siguiente, año 414. Me han tirado una piedra, ¿pero qué es esto? Un momento. Un ladrillo, me han tirado un ladrillo. A ver, parece que tiene un mensaje. Deja de contar chistes de mierda, primer aviso. Firmado R. Seguimos al año siguiente, el año 414, los ecuos recuperaron la ciudad de Bolas y la repoblaron con colonos y con tropas, mientras que en Roma eran elegidos tribunos militares con poder consular Gneo Cornelio Coso, Lucio Valerio Potito, Quinto Fabio Bibulano por segunda vez y Publio Postumio Albino. Si cada vez que te digo nombres de cónsules, tribunos y tal te suenan demasiado, son muy parecidos, es que son las mismas familias. Esas familias, esas pocas familias, se reparten siempre el pastel. A este último, a Publio Postumio, le fue encargada la campaña contra la ciudad ecua en ese momento de Bolas, y no te imaginas lo que pasará después. No te lo imaginas. Esto es ya lo máximo de lo máximo. Tito Livio lo define como un hombre de mente torcida. Esto ya te dice, un momento, ¿quién es este señor? Publio alistó rápidamente un ejército, lo llevó a Bolas y tomó la ciudad. Bien, ¿no? Bien. El objetivo de la campaña estaba cumplido, hasta ahí perfecto. Pero ahora se viene un follón como nunca antes habíamos visto en la historia de Roma. Porque con el fin de ganar una batalla, un general debe motivar a sus tropas. Y para motivarlas, lo más efectivo es prometerles un botín. Bien. Cuentan que Publio Postumio prometió a sus soldados que el botín del asalto a Bolas sería para ellos. Y entonces atacaron como fieras, tomaron la ciudad. Pero una vez tomada, Publio Postumio faltó a su palabra. Esto encendió los ánimos de las tropas. No se sabe si no les dio el botín porque era menor de lo que se esperaba o por puro engaño, pero lo cierto es que no vieron nada de ese botín. Haberles mentido cabreó a sus soldados, pero para llegar a lo que se llegó después, sucederá algo que haría que su medidor de cabreo explotara directamente. Tras la conquista de Bolas, los tribunos de la plebe, en concreto Marco Sextio, pelearon para que las nuevas tierras conquistadas fuesen para los que la habían conquistado, que se repartieran de manera justa entre los que habían derramado su sangre por Roma, y propusieron una ley agraria y el envío de colonos a Bolas para hacer esto efectivo. Estamos viendo cómo Roma va ampliando territorios a base de enviar colonos. Yo tomo una ciudad y envío colonos. Lo que hago es romanizar esa ciudad, aún en pañales esa romanización, pero para que lo vayamos imaginando. Te mando ciudadanos míos y esa ciudad se va a convertir en una ciudad romana. Cuentan que a todo lo que propuso Marco Sextio, Publio Postumio dijo: si mis soldados no se quedan quietos, habrá palos. Esto molestó a todos, a la asamblea, a los patricios, a los tribunos, a todos. Y Marco Sextio lo aprovechó para encender todavía más los ánimos, dejando bien claro que todavía entre los tribunos de la plebe escocía el no haber elegido a un plebeyo para los puestos de responsabilidad. Y les dijo: ¿le oís, ciudadanos de Roma, amenazando con un castigo como a esclavos a sus propios soldados? Sin embargo, este salvaje os parecerá más digno de tan alto rango que quienes os envían a colonias obsequiándoos con una ciudad y sus tierras, quienes preparan un retiro para vuestra vejez, quienes luchan a brazo partido por vuestros intereses contra tan crueles y arrogantes adversarios. Venid, venid pues.
extrañándoos de que sean ya pocos los que defienden vuestra causa. ¿Qué pueden esperar de vosotros? ¿Cargos? Se los dais a vuestros enemigos antes que a los defensores del pueblo romano. Os lamentasteis hace poco al oír su frase. ¿Qué importa eso? Si ahora mismo se celebrase una votación, a este salvaje que os amenaza con el palo, lo vais a preferir antes que a quienes quieren aseguraros tierras, hogares y bienes. Estos discursos dejan claro que no había una única plebe. Como ya te adelanté en el programa de Patricios y Plebeyos, plebe no había una, no era una masa unida con conciencia de clase, como si, por ejemplo, la tenían los patricios. Había plebeyos desde lo más pobre a plebeyos de lo más rico. Y estos discursos nos dejan claro que esa plebe, la plebe rica, la plebe que sí podía acceder a la política, le echa en cara a la plebe pobre que no le vote. La plebe pobre solo debía votar y callar. Y la plebe rica estaba picadísima con la otra, vamos, la tenían muy adentro, muy adentro. Pero lo peor estaba todavía por venir. La frase de Postumio llegó a oídos de los soldados y entonces se lió pardísima. ¿Un ladrón? ¿Un escamoteador de botín? ¿Amenazarnos con el palo? ¿A nosotros? Los soldados estaban indignados y se empezó a crear un gran alboroto. El cuestor, Publio Sextio, envió a un lictor contra el soldado que más jaleo armaba, pensando que reprimir la revuelta con violencia sería una buena idea, pero, spoiler, no suele ser una buena idea, lo único que consigues es encender todavía más los ánimos. Y en ese momento empezaron a llover piedras. Una le dio al cuestor de lleno en la cabeza. El escándalo era enorme. Y atraído por el tumulto, Postumio intentó detener a los alborotadores y ejecutarlos, pero le fue imposible. No podían detenerlos, no podían hacer nada. A pesar de los esfuerzos de lictores y de centuriones, la tropa se sublevó y el tribuno militar, Publio Postumio, fue lapidado por su propio ejército. Hasta ahora habíamos visto, por parte de la tropa hacia sus generales, desidia, desobediencia, pero es la primera vez que vemos que las tropas romanas matan, a pedradas en este caso, a su mando supremo, como era Publio Postumio, tribuno militar con poder consular. Esto es un hecho grave, muy grave, y cuando llegan las noticias de esto a Roma, el resto de tribunos militares decretan a través del Senado una investigación inmediata de lo sucedido, pero los tribunos de la plebe, defendiendo a esa plebe militar, se opusieron y la vetaron. Otro pulso más entre patricios y plebeyos. Los patricios querían la comisión de investigación y querían que ese año se eligieran cónsules, para evitar que con el cabreo por lo sucedido se eligieran tribunos plebeyos por primera vez. Querían asegurarse el mando. Y los tribunos de la plebe no estaban dispuestos a ceder, lo vetaban todo. Y la volvemos a tener liada de nuevo. Y así dejamos el relato por hoy. En ese punto, a las puertas del año 413, patricios y plebeyos peleándose, Roma bloqueada una vez más por enfrentamientos políticos y la situación desembocando en un interreino. Un poquito de agua, por favor. Qué tensión. Vaya, ¿eh? Lo nunca visto. Este programa es lo nunca visto hasta ahora. Derrotas sucesivas, negligencia, prepotencia romana, al final los soldados lapidando a su general. Esto es una locura. Estamos llegando a una situación casi insostenible. No sabemos cómo va a acabar esto. Pero pinta muy mal.
Aunque es posible que Tito Livio y el resto de fuentes digan al año siguiente se calmaron las cosas y guerra con los ecuos. Guerra con los volscos. Yo creo que los autores clásicos que hablan de esta época tenían un dado con diferentes caras y en cada cara pues ponían sabinos, latinos, ecuos, volscos, bolas. Y aquí van tirando. ¿Y qué cae? Venga, pues ha caído volscos. Pues venga. Y así hablan de ello. Porque se va repitiendo una y otra vez. Por suerte, y es por el motivo por el cual estoy adelantando y estoy haciendo un poco más rápido el relato en este momento, estamos llegando ya al final del siglo V. Un siglo V bastante convulso, un siglo V bastante tenso y un siglo V con mucha chicha, ¿eh? Madre mía. Pero es que cuando lleguemos al siglo IV vas a flipar. Si el siglo V te parece interesante, el siglo IV... Madre mía, se vienen los galos, se vienen los samnitas, se viene de todo. De todo. Y así entramos en la sección sin música, la sección, como dice la gente de Eurogamer, la sección de la gente buena. Voy a cerrar el guión, porque aquí no hay guión. ¿Cerrar? Sí. Aquí no hay guión. Aquí ya estamos tú y yo, mano a mano. Como siempre, lo primero de todo, darte las gracias por estar ahí, cada programa, dándolo todo, apoyándome, escuchándome. Muchas gracias, de verdad. Sin ti esto no existiría. Sin ti, Roma Eterna no existe. Y esto es verdad, no es un falso agradecimiento. Si tú estás ahí, Roma Eterna seguirá hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. Y en la sección de hoy también te traigo una recomendación literaria. Es que estas semanas son de estrenar libros. Porque en el anterior programa hablamos del libro del diccionario de batallas y de las infografías en la antigua Roma. Pero es que esta vez hay que hablar del libro de Néstor Marqués, Que los dioses nos ayuden. Tremendo libro, editorial Espasa, dedicado a hacer un repaso sobre la religión romana, los ritos, supersticiones en la antigua Roma. Y es un libro muy interesante, Néstor Marqués me encanta, y engrosa ya la colección, haciéndole compañía al primero que sacó de Un año en la antigua Roma y al segundo, Fake News en la antigua Roma. No te lo puedes perder, es un librazo. Esto no es spam, es simplemente que me gusta, no me ha pagado, no me ha regalado nada, simplemente que me gusta el libro y a mí me gusta recomendar cosas que me gustan. ¿Cuántas veces voy a repetir me gusta? Pues mucho, porque también me gusta mucho repetir me gusta. Próximamente también hablaré del libro de Mary Beard, que sale el 20 de octubre, titulado 12 Césares, la representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Mary Beard es mi madre, directamente, enorme. Y como siempre también, recordarte las vías de contacto y el tema de la suscripción. Te puedes poner en contacto conmigo de diferentes maneras. Puedes seguirme en Twitter en @RomaAeternafm, donde subo memes, información y cosillas. Puedes escribirme por correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com, donde estaré encantado de leer tus correos y responderte. Puedes escribirme un comentario en este audio y también me puedes encontrar en Instagram en la cuenta Roma Eterna Podcast. Te recomiendo también que si no te has suscrito, te suscribas, porque es muy importante, ya que así no te perderás nada. Si subo programa, Roma Eterna ha subido un programa, tendrás una notificación en tu móvil, Roma Eterna ha subido un programa. Que subo algo a la comunidad, tendrás notificación también. Te enterarás de todo. Y si te gusta mucho Roma Eterna, quieres apoyarme económicamente, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es mediante el apoyo en iVoox, suscribiéndote de pago desde 1,49 € al mes. Y la segunda, si no quieres suscribirte en iVoox, es invitarme a un coffee, a un chupito de garo, un chupito de posca, lo que tú quieras, que estaré encantado de recibirlo y te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y por si te lo estás preguntando, sí, en cada programa grabo esto para que no sea igual. Si te fijas, en cada programa lo digo diferente, lo voy perfeccionando. A veces me he equivocado y lo he vuelto a grabar. Esto va como va, porque esta sección es la sección libre. Llevo grabando ahora mismo 1 hora 46 minutos sin parar. Mi cerebro está a punto de salirse por mi nariz y mi boca no sé cómo funciona sin resbalarse las palabras. Esto es Vietnam. Grabar un podcast es Vietnam, te lo digo en serio. Es una experiencia muy bonita y muy adictiva. Por cierto, muy adictiva. Y ahora, tras comparar un podcast con la droga, voy a poner la música. Ahí está. Y me voy a despedir
emplazándote a que dentro de 15 días vuelvas, porque volverá la República. Seguiremos por donde lo hemos dejado, porque lo hemos dejado ahí calentito, calentito, ¿eh? Estábamos calentito, calentito. Y me despido agradeciéndote de nuevo que me escuches, que estés ahí, deseándote que todo te vaya bien, que seas feliz, que tus tuyos sean felices y les vaya bien, y te espero en el próximo programa de Roma a Eterna.